El 16 de noviembre de 1791, la pequeña villa de Zipaquirá despertó con el rumor de la fuga de la joven Bárbara Forero, esposa legítima de don Ignacio Nieto, con el corregidor de la ciudad, el señor Pedro Fermín de Vargas, oriundo de Santander, que a su vez estaba casado con doña Catalina Venegas. Ella, por supuesto, es condenada de una forma mucho más severa por la sociedad zipaquireña. Y claro, son las mujeres quienes más la critican y hasta piden el mayor castigo para Bárbara, que sea enviada a la cárcel. Esto es Voces de Mujer. Pequeñas historias de grandes mujeres. Bárbara Forero, un amor insurgente. Bárbara Forero, una joven zipaquireña casada a los 16 años con don Ignacio Nieto, un hombre mayor, pero con un buen nivel social y económico. Pedro Fermín de Vargas, un hombre ilustrado, naturista, pensador y el primer economista colombiano en la época de la Nueva Granada. Así, en noches de coloquios y tertulias, fue naciendo en Bárbara la admiración por Pedro, que luego se convertiría en amor. Este es un episodio, tal vez sin trascendencia política, pero que marcaría el camino para que años más tarde se gestara el grito de independencia y la campaña libertadora. Un momento, parece que tenemos el testimonio en directo de la acusada. Gracias a nuestra reportera de la historia. Adelante, reportera. Estamos aquí desde 1791, informando desde el lugar de la noticia. Vamos a intentar hablar con la señora Bárbara Forero, que en estos momentos se encuentra con su amado Pedro. Amada Bárbara, ya es tarde y ha sido un viaje agotador. Debemos dormir un poco y dejar que los caballos descansen. Buscaré un sitio donde refugiarnos. Señora Bárbara, me gustaría conocer cuáles fueron sus motivos para estar huyendo. Hola, señorita. Pues bien, yo soy Bárbara Forero. Apenas era una niña cuando fui entregada en matrimonio. Entonces mis sentimientos y mi opinión no importaron nada, ni para mi prometido, ni para mis padres. Así que tuve que casarme y resignarme a mi destino. Pero luego conocí a Pedro en las tertulias zipaquireñas y... entiéndanme, él despertó un fuego en mí que yo no conocía. Me enamoré irremediablemente, no solo de él como hombre ilustre, sabio y conocedor, sino que también me enamoré de sus ideales de libertad, ideales que solo yo conocía, además de su gran amigo, don Antonio Nariño. Así que ahora ambos huimos por amor, amor de pareja y amor a la patria. Y ahora, permiso, queremos buscar un lugar donde escondernos y guardar los caballos. ¿O sea que ustedes dos son amantes? Shh, silencio. Parece una historia de telenovela, pero no, realmente todo sucedió. Y la verdad estaba planeado detalladamente. Antonio Nariño compró la biblioteca de Pedro Fermín y con ese dinero organizaron la huida. Además, para no despertar sospechas, Pedro solicitó una licencia para ir a Fusagasugá. En ese momento en el mundo ocurrían grandes cambios políticos. La declaración de independencia en Estados Unidos y en Europa la Revolución Francesa. Doña Bárbara, ¿y ustedes para dónde es que viajan? Escuchar a Pedro es como viajar al mundo del conocimiento. Así fue como empezamos a compartir nuestras ideas y decidimos hacer realidad los sueños de Pedro, de llegar a Inglaterra y Francia, donde se están dando cambios importantes. Vamos hacia los llanos orientales y luego nos embarcaremos hacia las Antillas. Buscaremos algunos conocidos en Jamaica, para luego llegar a Europa para conectar aliados fuera del país que se unan a nuestros sueños de independencia. Así fue como se establecieron en Jamaica por cerca de 7 años. Pedro Fermín ejercía como el médico naturista Fermín Sarmiento.
y Bárbara, bajo el nombre de Ana Josefa Arias, pasaba como su legítima esposa. Ya en ese momento Pedro Fermín se había convertido en el neogranadino más buscado, pues se hablaba de una conspiración gestada desde los jóvenes de la élite criolla. Doctor Fermín Sarmiento, mis respetos. Me sorprende sus conocimientos acerca del uso de las hierbas para tratar la picadura de culebra. Esto lo pude observar cuando hice parte de la Real Expedición Botánica. La Nueva Granada posee gran cantidad de especies vegetales con propiedades que ni el sabio Muti se imaginaba. Por supuesto, todas las plantas poseen una sabiduría propia. Vea usted, el guaco, al que hace referencia con las picaduras, pero también la quina o el guayacán, y que me dice toda la flora que existe. Veo que doña Josefa también es una mujer muy conocedora de la botánica. He aprendido mucho con Fermín, pero la botánica es otra de las riquezas de la Nueva Granada que debemos proteger de la corona española. Y es por eso que debemos luchar por una independencia. Porque esta tierra sea de quienes nacimos en ella. ¡Salud! ¡Salud! Aquí estamos en el puerto de Santa Marta, esperando el barco donde Bárbara Forero regresa. Pero un momento, las autoridades la tienen detenida. Doña Bárbara, cuéntenos, ¿cómo le fue en su viaje y qué está pasando? Fueron 7 años maravillosos, pero tuvimos que separarnos para poder hacer nuestro sueño realidad. Pedro continuó su viaje hacia Norteamérica y luego irá a Inglaterra y Francia para conseguir apoyo para nuestra revolución. Ahora regreso con la idea de iniciar mi retorno a Santa Fe, pero me apresaron, me quitaron todas mis pertenencias. Y entonces, ¿por qué la dejaron libre? Yo, por supuesto, dije que no sabía de alguna conspiración y aseguré que mi viaje fue estrictamente por razones religiosas, por lo que no tuvieron más que dejarme libre. De Pedro Fermín se sabe que escribió a Bárbara 2 cartas desde Nueva York, correspondencia que no llegó a sus manos porque fue interceptada por las fuerzas del virrey. Al llegar a Inglaterra, Pedro Fermín entregó al ministro británico William Pitt un completo memorial sobre la importancia de apoyar los planes emancipadores teniendo en cuenta el enriquecimiento del virreinato. Para conocer un poco más cómo era la sociedad de aquella época con las mujeres, tenemos como invitada a la doctora en Historia, Mabel López Jerez. Bienvenida. Hay un manual de la época que se llama el Manual de la Perfecta Casada de Fray Luis de León, que menciona todos los, digamos, como las características que debe tener la perfecta casada. Saber administrar el patrimonio del marido, ahorrar, no ser vanidosa, no ser chismosa, ser leal, ser fiel, ser buena madre, ser hacendosa, tratar bien a los sirvientes, etcétera, ¿no? Esto para el caso de la mujer adinerada. Guardar el honor era fundamental, entonces no dar de qué hablar, no circular en el espacio público sola, ni acompañada de hombres, siempre estar en compañía pues como de una chaperona y sobre todo eso, guardar el qué dirán, porque lo más importante de estos delitos pecados era que no fueran de público conocimiento. Bárbara vuelve a aparecer en la historia varios años después. Durante las acciones del 20 de julio de 1810, fue una de las mujeres que ese día agitó al pueblo en la exigencia del cabildo abierto. Marchemos nosotras las mujeres primero y tomemos los cuarteles. Que se descarguen sus balas y nos maten. Los hombres nos seguirán y mientras la tropa vuelve a cargar los fusiles, los hombres se adueñarán de los cuarteles. ¡Cabildo abierto! ¡Abajo los chapetones! ¡Abajo los chapetones! Bárbara Forero fue juzgada por estas acciones y enviada al exilio a Suezca por Pablo Morillo, el pacificador. Así lo dice el informe sobre los condenados por el Tribunal Militar de Purificación el 12 de agosto de 1816. Bárbara Forero, que se presentó en público a arengar, se preciaba de tener escuela pública abierta en su casa para enseñar a sus compatriotas los bellos modales. Es natural de Zipaquirá y ha salido desterrada a Suezca. En su destierro, Bárbara abrió una escuela pública en su propia casa y continuó enseñando bellos modales.
La historia, al igual que la sociedad de aquella época, solo registró la acción de Bárbara como una infidelidad, pero fue la más fiel a los sueños de independencia. Esta apasionada y valiente mujer fue condenada al olvido hasta hoy que pudimos traerla al presente para reivindicar su lucha. Y aquí les va un dato secreto. ¿Sabías que la primera cárcel de mujeres se llamó Cárcel del Divorcio? Fue un sitio de reclusión en Santa Fe durante las primeras décadas del siglo XIX. Allí eran enviadas las mujeres consideradas propensas a cometer acciones moralmente incorrectas o consideradas delitos, como el adulterio, el amancebamiento, la prostitución o el divorcio. Estas mujeres eran internadas en periodos de aislamiento por solicitud de sus esposos. Esto fue Voces de Mujer, pequeñas historias de grandes mujeres.